No coincide. ¿Por qué? Ok, vamos a tratar de resolverlo. Ok, vale. Miren, vamos a tratar de plantear el diagrama. De entrada, a ver, les repito, el proceso, estos procesos los vamos a considerar como procesos en continuo con régimen permanente, porque es lo que sabemos, ¿están de acuerdo? Pero realmente fue un proceso como por lote. Ujú. Para preparar hotcakes, ¿qué necesitaron insertar? Los que son kufis vayan, también pueden participar, ¿sí? Básicamente es un balance de calor para calcular cuánto calor se necesita para producir hotcakes. ¿Están de acuerdo? O sea, para producirlos. Ahora, básicamente aquí vamos a ver las corrientes. ¿Cuántos componentes podemos identificar de las corrientes, chicos? ¿Cuántos componentes identificamos? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles? No, 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 componentes, no ingredientes. Es diferente. ¿Cuántos componentes podríamos, o sea, qué operaciones unitarias identifica? Vamos a tratar de identificar las operaciones. Una sería una mezcla y después de la mezcla, ¿qué más tendríamos? Ok, el secado. Ujú. Pero básicamente aquí el problema es que la operación unitaria que nosotros entendemos como secado, ¿sí? Básicamente es cuando el secado, tú tienes una corriente normalmente de aire que va a incrementar su humedad a partir de del agua que tú estás removiendo. Y ustedes utilizan una corriente de aire como para secar, o sea, porque yo creo que, este, ¿cómo les explico? O sea, es un secado la operación unitaria que hicimos. Es que no es un secado. ¿Quién me identificaría la operación unitaria? No es tampoco evaporación. No, es un reactor. De hecho es complejo, o sea, el balance vamos a tener que hacer ciertas consideraciones. ¿Alguien me puede decir por qué es un reactor de los cookies? ¿Por qué es un reactor? Son químicos. Queda en silencio, ¿no? A ver, díganme, ¿por qué es un reactor? ¿Sí están ahí? ¿Sí me escuchan? ¿O me desconecté? ¿Por qué sería un reactor? No puedo ver sus comentarios. Si quieren decirme algo, abran su micrófono. Miren, lo que pasa es que el proceso de cocción involucra reacciones químicas, ¿están de acuerdo? Es más.
Ustedes notaron que los hotcakes se esponjaron, ¿sí o no? Y además también cambiaron de color, ¿no? La masa cambia de color, ¿están de acuerdo? Y uno de los productos de la reacción cambia de fase, por eso se esponja. Díganme si están de acuerdo o no. O sea, les estoy tratando de dejar claro cuál sería la operación unitaria. ¿Sí? De hecho, es una reacción donde hay inclusive productos que el esponjado se produce dióxido de carbono y eso hace que se formen esas burbujitas. Entonces, para hacer un balance de calor necesitaríamos saber si las reacciones que están ocurriendo dentro del hotcake. Pero les dicen que los consideren como un secado. ¿Quieren que los consideremos como un secado? Pero ahí el problema es que si lo consideramos como un secado, podría, o sea, necesitaríamos medir el incremento de humedad en el aire. Y realmente no se debió tanto al secado, ¿sí? Se debió mucho más a lo que sería la evaporación. Ok, considerando que no hay ¿cómo se llama? Que no hay reacciones y que toda la masa que se perdió por vapor, lo podremos considerar como un evaporador. ¿Están de acuerdo o no? Porque un secado se seca, si ustedes se fijan, vimos diferentes tipos de secados. Y normalmente el secado se hace, el producto se seca con una corriente de aire a seco. Normalmente también se puede secar con nitrógeno, por ejemplo. ¿Sí? Aquí no hicimos un proceso de secado, realmente fue un reactor. Pero si no queremos considerar las reacciones y el calor, sobre todo porque hay un cambio de fase de algunos productos, podemos considerarlo como un evaporador. Entonces, bueno, asumiendo que nosotros quitamos, que es un secado, ¿no? Porque, como les comento, por ejemplo, freír algo, si ustedes se fijan, cuando meten algo a freír, empieza como a liberar o como a hervir. Realmente lo que está hirviendo es el agua. Lo que pasa es que el punto de fusión, el punto de ebullición del aceite es mucho más alto. Entonces, cuando tú metes, punto está el aceite a 150 grados Celsius, tú metes algo a freír, el agua que tenga este alimento o esta sustancia va a hervir, se va a pasar a estado gaseoso y se va a secar. Si ustedes se fijan, las freidoras de aire lo que hacen es esto, es un secado. ¿Sí? Y con las reacciones estas reacciones se llaman, déjenme los busco. O sea, cuando se fríen los alimentos no solo es un proceso de secado, existen reacciones químicas, ¿sí? Por las temperaturas. En el proceso de fricción esto sucede. ¿Y cómo se ve? Bueno, esta reacción de Maillard se ve a alta temperatura. Y si se fijan, nosotros lo notamos por el color como oscuro. Y ustedes lo vieron en sus hotcakes. La masa de hotcakes al final tenía como partes quemaditas. Esa reacción produce unos sabores que a nosotros nos gustan. Y en las papas fritas, en el secado se obtiene eso. Ustedes pueden hacer la freidora de aire. Realmente es una secadora pero a alta temperatura, ¿sí? Porque con lo que está secando es con el aire. Y las reacciones, estas reacciones que le dan el sabor característico a lo frito, se dan ahí. Hay gente que hace trampa con la freidora de aire, lo que hace es le pone un poquito de aceite o de grasita para que sepa rico. Y a final de cuentas, cuando freímos, por ejemplo, si hacemos papas fritas, en la industria lo que hacen después es centrifugar. ¿Por qué? Porque las papas, ok, centrifugar, centrifugadora de papas fritas. Lo que sucede es que las papas quedan, sí se quita el agua, pero quedan mojadas ahora, pero del aceite. Entonces lo que hacen para no perder aceite es que las centrifugan. Ahora, los hotcakes tuvieron reacción de Maillard, ¿están de acuerdo? Esto se ve en la reacción. Entonces el hotcake pasaron varias cosas. Se esponjó, aquí se ven bien esponjaditos. Ese esponjado se debe a reacciones donde tenemos un producto gaseoso. Pero bueno, vamos a considerar que es un secado como la freidora, ¿no? Entonces tenemos el secado aquí, que van a salir dos corrientes, que va a ser el producto seco, supongamos que es como una especie de freidora de aire, y el producto y el agua que estamos removiendo. Estrictamente en los hotcakes vamos a tener ¿cómo se llama? Reacciones químicas y va a haber, pero vamos a despreciarlas en este momento, ¿no? Porque todavía no hemos visto reacción. ¿Cuántos ingredientes metimos? Fue huevo, ¿qué más? Leche,
¿Qué más? Harina y la mantequilla. Ah, y aquí tenemos otra cuestión, porque la margarina o la mantequilla la podemos considerar como otro componente que permite hacer estas reacciones. ¿Están de acuerdo? Entonces yo aquí sí voy a poner tres componentes. X voy a poner que serían sólidos, ¿no? Recuerden que los sólidos en este caso van a ser pues la parte de los sólidos. Podríamos ahí incluir a la margarina y bueno, a la mantequilla. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Incluyeron a la mantequilla como sólidos? ¿O la incluyeron como otro elemento? Ok, ok, entonces vamos a manejar solamente dos cosas, sólidos y líquidos. Ujú. Lo primero que hacemos para preparar hotcakes, y es más, si se fijan, la mantequilla, bueno, yo sí la agrego, ¿ustedes la agregaron a la mezcla? A la mezcla de la masa, o sea, derritieron un poquito de mantequilla y se la agregaron. Ok, entonces vamos a meter la corriente A. La corriente A les parece que sea la harina. Entonces, la corriente A, ¿cuál es el porcentaje de sólidos de la harina? ¿Lo tienen, chicos? Abran su micrófono y digan. ¿De sólido cero? Ok, entonces consideran que la harina estaba completamente seca, ¿no? Luego podemos meter lo que sería el huevo. El huevo, ¿ya ve? Dime. Es que de entrada para poder calcularlo, tendrían que haber medido la humedad en la mezcla. ¿La midieron? Eso se puede hacer con una termobalanza. A, B, C, D, E. O sea, con la termobalanza podrías haber medido la humedad. Pero aún así, son demasiadas variables, demasiadas corrientes. Entonces, hacer un balance para identificar los sólidos perdón, esto va a ser, los sólidos y los líquidos, solo con la corriente de salida de la concentración, o sea, pero podemos asumir que la harina tiene, ¿cómo se llama? El 100%, ¿sí? Pero a final de cuentas, ¿qué otra cosa agregaron? Harina, leche, margarina y qué más? Y huevo, ¿sí? A final de cuentas, lo correcto sería haber medido la humedad de cada uno de los ingredientes. Estrictamente la margarina o la mantequilla, lo que hayan usado, no tiene humedad, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es grasa, ¿sí? Pero bueno, Entonces, hacer el balance necesitan más información, o sea, necesitarían haber medido la humedad de la masa que entraba antes de ponerlo en el sartén. Aquí sí podemos saber que le vamos a quitar, y aquí es más complejo aún porque realmente lo que estaríamos quitando no es solo vapor de agua, también estaríamos quitando dióxido de carbono producto de las reacciones químicas, que es lo que hace que se esponje. Pero bueno, vamos a despreciar eso. Aquí en F, sí, aquí habrá una reacción y es más complejo, pero bueno, en F podemos decir que aquí lo que estamos produciendo es solamente ¿qué? Agua. Y aquí a la salida, en la corriente, en la salida de los hotcakes, ¿sí? Pudimos haber medido también la humedad del hotcake, porque pues, tal vez queda todavía, si quedase completamente seco, no funcionaría, pero aquí podríamos hacer un balance, ¿sí? Podríamos ir haciendo los balances con respecto a la humedad, ¿vale? Bueno, entonces me dicen, si queremos sacar la humedad de los ingredientes con balance, ay, necesitamos más información. De la leche, ¿qué humedad consideraron? ¿O qué porcentaje de sólidos tiene la leche? ¿Qué porcentajes tienes? De hecho, ya lo investigué ahorita. ¿Cuál es el porcentaje normal de sólidos de la leche?
del 15%. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, el porcentaje de sólidos de, de agua de la leche es 85. Me dicen que investigaron lo de la margarina. A ver, díganme de la margarina. Y ok, vamos a manejar que es así. Aquí tenemos un problema, porque ese es 16, no es agua, ¿están de acuerdo? Es grasa. Miren, lo voy a hacer bien, ¿sale? Porque me da cosa. Voy a poner otro componente que sería la grasa, ¿están de acuerdo? Les voy a explicar cómo resolverlo y ustedes tratarán con esta información de hacerlo conforme se los pida su profesor. Entonces aquí, si se fijan en todos, bueno, voy a meter aquí lo que sería la... En la leche, ¿saben qué otra cosa? La leche también tiene que... por ciento de grasa en la leche. ¿Están de acuerdo? El porciento de grasa de la leche es entera. ¿Y la leche era entera? Sí, miren, es 3.5. Se lo ponemos, ¿no? Para que quede más pro el asunto. 3.5. Ahora, una preguntita, chicos. Cuando ustedes hicieron el hot cake, ¿agregaron mantequilla al sartén? Ok, entonces aquí hay otra corriente. ¿De quién? ¿De alimentación de quién? De grasa. ¿Cuál sería el resto de esto? O sea, si tenemos 3.5% de grasas. Y yo creo que queda mejor así. Déjenme ver bien. 0.15, 1 menos 0.15 menos 0.035 nos da de líquido en la leche de cuánto de 0.815. Y luego tenemos aquí en C, voy a meter la margarina. La margarina realmente me dijeron que era el 16% de quién? De grasita. Y obviamente no tiene agua, ¿no? La margarina y de hecho la grasa es muy parecida a la de la leche. O sea, para determinar necesitamos saber, para hacer un balance de calor necesitamos saber la composición, ¿se acuerdan? Entonces aquí sería 84, de agua tenemos nada en la margarina. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? ¿Vamos todos bien? Luego, lo otro que alimentamos, ¿qué fue? Esta es la margarina, el huevo, ¿están de acuerdo? El huevo va a ser de... ¿El huevo qué por ciento de sólidos tenía? Lo podemos buscar, ¿no? Aquí dice el huevo entero contiene alrededor del 65% de agua. ¿Les parece que usemos este valor? Contéstenme, porfis. Entonces sería un 0.65 de agua. Vamos, obviamente también trae grasas, pero ahí sí lo podemos despreciar. Podemos decir que los sólidos del huevo serían, ¿cuánto? 35, ¿no? Ahí está. Y de grasa, vamos a marcar 0. Entonces ya tenemos el balance, o sea, esto aquí. Ahora, aquí sí ustedes debieron de haber hecho el pesar, ¿no? Cada ingrediente. ¿Cuánto pusieron de harina? 593.4, ¿vale? ¿Cuánto pusieron gramos? ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto pusieron de esto que era? De eso que era, leche.
gramos. De mantequilla, ¿cuánto pusieron? Gramos. De huevo, 146.1. Ok. Hasta aquí, ¿sale? Nosotros podemos hacer un balance muy simple. Podemos obtener el... Déjenme copio esto. Díganme si me equivoqué. X, A, Y, Z, C. Ok. Aquí sería Z, E. Podemos hacer un balance alrededor del... y aquí sería Z. ¿Cuánto es de... Aquí no había grasa en la harina, ¿no? Ok. Luego, aquí tampoco hay en ZF. Y le pusieron... ¿Pesaron cuánta mantequilla usaron en el sartén al momento de ponerla? Entonces la voy a quitar, ¿vale? Aunque esto nos metería ruido, ¿sí? En su balance final. ¿Están de acuerdo, sí o no? Ahora, en los hotcakes, como no midieron ustedes, realmente no midieron la humedad del hotcake, vamos a ver si internet nos dice cuál es el contenido de humedad. ¿Cuál es el contenido de un hotcake? Aquí está. Características con diferentes mezclas de harina. Mira, aquí hay un artículo y dice... Está en inglés, composición... Vamos a ver. Materiales y métodos, resultados. El contenido de grasa fue con mayo de serrano, pequeño de amaranto. No dice la humedad, ¿verdad? Grasa. Humedad. Miren la humedad de los hotcakes en cuánto quedó. En 44. O sea que realmente no es un secado, ¿están de acuerdo? Miren, aquí dice que la humedad de un hotcake es de 44%. O sea, no. Es reactor o... estrictamente es reactor. ¿Están de acuerdo? Estrictamente es reactor, pero como todavía no hemos visto reacción, que ya la vamos a ver, ¿sí? Este, sería más pertinente decir que es una evaporación, ¿sí o no? Pero lo vamos a manejar, si quieren lo dejamos como, como secado, ¿no? Ok, vamos a ver. Pero sí, el contenido de humedad del hotcake, aquí nos dice el internet que tiene un, ¿cómo se llama? Un 44% de humedad. ¿Sí? Entonces lo que podríamos estimar, no nos dice aquí, bueno, gravimetría. Regreso acá. ¿Les parece que usemos esa humedad? Que sería .44 y el secado y la fase seca sería... Ah, bueno, aquí sí tendremos que hacer un balance para saber cuánta mantequilla tenemos. ¿Les parece que este sea nuestro diagrama? Entonces aquí tenemos el diagrama. Vamos a empezar, voy a generar el documento acá. Voy a hacerlo en uno nuevo y el otro lo hacemos de tarea. Entonces ahí está. Entonces vamos a hacer un balance en la mezcla. El balance en la mezcla sería, ¿me lo dan porfa? El balance en la mezcla sería A más B más C más D es igual a E, ¿no? A más B más C más D es igual a E. Y, oh, buenas noticias, tenemos que todos los componentes, ¿no? Entonces yo puedo decir que, ¿cuánto vale, chicos? E, ¿sí? De la mezcla debería de valer 593.4 más 581.87 más 24.24
26.4 más 146.1 nos da un total, hicieron 1 kilo, 1347.77 gramos. ¿Están de acuerdo? Ahora, para conocer las composiciones. 1300, sí. Sí, 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 sí. 1300. Para conocer las composiciones de todos los elementos, lo que podemos hacer es un balance de cada cosa, ¿no? Balance, balance de sólidos, balance de agua. Voy a hacer de 2 porque ya teniendo de 2 puedo tener de 3, ¿no? Entonces te lo voy a eliminar. Entonces, ¿cuál sería el balance de sólidos, chicos? ¿Me lo dan? Sería AXA más BYB. Si ven cualquier error, acuérdense que me corrigen, con todo gusto. 1, 2, 3, 3, 4 y 5. Entonces, nuestro balance nos dice que A por el componente de A más B por la fracción de sólidos de B más C por la fracción de sólidos de C más D por la fracción de sólidos de D es igual a ¿quién? A E por la fracción de sólidos de E. Ahora, aquí chicos, ¿qué conozco? Conozco todo a excepción de ¿quién? De XC. ¿Están de acuerdo? XC no va a ser otra cosa que la suma de todos estos componentes ¿entre quién? Entre. De la misma manera, yo puedo encontrar la fracción, por ejemplo, de agua, que sería AYA más BYB más CYC más DYD es igual a Y. Y entonces yo puedo encontrar la fracción de agua, que sería igual. Básicamente esto, ¿sí? Igual a, y ponemos la fracción, que sería todo esto, ¿entre quién? Entre. Entonces fíjense, sería AXA, que sería 593.4, más BXB 581.87 por punto 15, más CXC más 26.4 por punto 84, más DXD 146.1 por punto 35. Eso me da 753.9915. Verifíquenlo, chicos, por favor. 753.9915. ¿Están de acuerdo? Sí les dio eso. Y E vale 1347.77. Y esto nos puede dar la fracción entre 1347.77 nos da la fracción de sólidos en el hotcake, 0.55. Lo cual aquí en el secado no nos permitiría tener estos sólidos. Ah, no, sí. 0.55. Y luego de la fracción de agua, ¿qué pasa con la fracción de agua? ¿Sí lo verificaron bien eso? O sea, ¿sí lo metí bien? AYA es 0, BYB 581.87 por 0.815 más C no tiene agua, D sí tiene 146.1 por 0.65 y nos da de agua 569.18 9 entre 1347.77 nos da de 42.
una humedad de 42,23. ¿Todos de acuerdo? 55,39. Estos son los sólidos, ¿no? Lo cual va a ser imposible que los sólidos ¿cómo se llama? De los hotcakes sean de 44. ¿Y quién me da la concentración de grasa teórica? Z, ¿quién? ¿Cuál sería la concentración de grasa? ¿Quién me la da? Participación. ¿Seguros? A ver, punto 5539 más punto 4223. ¿No es eso? Sí, 0,0238. Muy bien. Esa es la fracción a la salida. Ahora voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Vamos a calcular. Nosotros vamos a calcular los sólidos, más o menos los sólidos que tenemos aquí. Ok. Hasta aquí vamos bien. Lo que logramos ya tener es básicamente la corriente a la entrada del secado. ¿Sí? Entonces yo ya puedo completar. ¿Cuánto decimos que vale E? ¿Me los van dictando los valores? ¿Cuánto es el valor de E, chicos? Los que vayan participando me dan participación. Me dicen que tienen participación, ¿ok? 1347,77 gramos. Es lo que entra. Ujú. Luego, ¿cuál fue los sólidos? ¿Cero punto qué? 50 y qué. 55,39, ¿no? Vayan haciendo su apunte conmigo para que cualquier error que yo tenga me lo corrijan, porfa. ¿Sale? Los líquidos 0,4223 y el, la mantequilla o la grasa 0,0238. 0,0238. Ujú. Ok, ahora aquí, esto ya lo tenemos aquí. Ustedes hicieron el cálculo particularmente para un hotcake, ¿está de acuerdo? O sea, tomaron el peso de la masa para un hotcake. ¿Cuánto fue el peso de la masa para un hotcake? Sí lo tomaron, ¿no? Y lo voy a poner de otro color. Pero es que no pueden hacer, o sea, multiplicar por 12 no tiene sentido porque cada hotcake pesa diferente. Lo que sí es que pesaron la masa antes y la masa después la pesaron, chicos. O sea, hagan de cuenta. Tomaron la muestra de la masa, ¿sí? Tomaron la muestra de la masa, esta. Y después, ya que hicieron el hotcake, pesaron el hotcake al final. ¿Cuánto pesaba? ¿Me pueden contestar? Ok, pero ¿estás seguro? Lo importante es que pesaras la masa antes de hacer la cocción y después. O sea, la masa cruda, ¿cuánto pesaste de masa cruda para ese hotcake? ¿O no lo pesaron? ¿Me pueden contestar? No multiplicación. A ver, escúchame algo. Tú,
haz de cuenta que pudiste poner tu cacerolita o donde vas a preparar el hot cake. Yo lo que hubiera hecho es poner esa cacerola vacía, ujú, en la balancita. La pones, mides, bueno, lo taras y pones la cantidad de masa. ¿Estás de acuerdo? Pones esa cantidad de masa, ¿ok? Bueno, lo que tenemos que hacer es poner mantequilla para que se pueda, no se pegue. Pero bueno, supongamos que no consideramos la mantequilla. Esa cantidad de masa quiero que me digas cuánto pesaste. Haces el proceso de cocción, se cuece el hot cake, ¿sí? Haces el proceso de cocción y después lo pesas después de que cociste el hot cake. Ujú. Entonces, ya que lo cociste, va a pesar, pon tú, me diste, voy a hacerlo así, pon tú, me diste 100 gramos. Y después, el hot cake ya cocido pesaba 72.2 gramos. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que tenían que pesar la masa cruda y la masa cocida. No, con solamente un hot cake es insuficiente porque son propiedades intensivas. Entonces no importa cuánta, si tú quieres, o sea, ahorita podemos hacer un cambio de base de cálculo. Hacemos el cambio de base de cálculo porque yo digo, bueno, pesé 100 gramos de hot cakes, de masa cruda. Y luego ya la cocí y al cocerlo ya el hot cake no pesaba 100 gramos, pesaba ¿cuánto? 72 gramos, supón tú que pesara 80, ¿no? Esto lo estoy poniendo en otro color porque es otra masa. O sea, al final yo puedo traducirlo todo y saber cuánto era mi corriente de G, ¿no? Yo lo puedo saber, pero puedo resolver esto con eso. ¿Alguno de ustedes pesó la masa antes y después de la cocción? Y al final, ¿cuánto pesaba el hot cake? Ok, perfecto. ¿Sale? Vamos a cambiar la base de cálculo y después vamos a regresar. ¿Están de acuerdo? Entonces, voy a hacer un balance ahora alrededor de quién? De la operación unitaria de cocción, que ustedes la llaman secado. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un balance alrededor del secador. Y esto es despreciando la mantequilla que usaron, ¿no? Que se tendría que considerar. Entonces, el balance, ¿quién me lo da, chicos? El balance alrededor del secador sería ¿quién? E es igual a... No. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Déjenme lo corrijo. Este se llama G, ¿no? Déjenme lo cambio. Sí. Si ven algún errorcito, porque luego dejo esos errores, me lo corrigen, por favor, y participación. Entonces, ujú, sería esto. Entonces va a ser, ok, E es igual a F más G. Aquí hicimos un cambio de base de cálculo, ¿no? Hacemos un cambio de balance hacemos un cambio de base de cálculo, ¿sí? Porque lo hicimos solo para un hotcake, ¿no? Entonces, haciendo este cambio de balance de base de cálculo, sería que lo que quiero calcular es G, va a ser igual a E menos F. Y G para este caso en particular, si yo resto, déjeme calcular aquí, 101.6 menos 72.6, el agua evaporada sería de ¿cuánto? De 29 gramos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces yo ya tengo este caudal, 29 gramos. Y otra vez voy a hacer un balance de quién, de todo. O sea, puedo hacerlo de dos. Puedo hacer como le hice acá, un balance de sólidos y un balance de agua. Entonces sería, el balance de sólidos sería E EXC, ¿sale? Va a ser EXC, va a ser FXF y
G, X, G. Ahora, la ventaja de esto es que no está saliendo agua ¿dónde? No está saliendo sólidos ¿dónde? En F. ¿Están de acuerdo? Entonces, estrictamente nos queda que EXG es igual a GXG. Y si yo quiero calcular la concentración de sólidos en el hotcake, va a ser EXE entre G. Y ahora en lugar de hacer balance de agua, voy a hacer balance de grasa. ¿Por qué voy a hacer balance de grasa? Porque igual en la corriente de vapor no sale, no se evapora la grasa. Entonces la balance de grasa sería EZE, FZF y GZG. Y aquí otra vez nos queda que EZE va a ser igual a GZG y ZG va a ser igual a EZE entre G. Entonces fíjense, vamos a hacer la de sólido, sería 101.6 por 0.5539 entre F, entre G, que dijimos que G va a ser igual a 72.6. Entonces, el porciento de sólidos aquí que nosotros estimamos o que calculamos va a ser de 0.7751. ¿Están de acuerdo? Y ZG va a ser EZG, que sería 101.6. Estoy haciendo el cambio de base de cálculo, acuérdense. Lo estoy haciendo con lo que ustedes pensaron para un hotkey. Por 0.0238 entre 72.6. Ahora, la grasa pasó de ser un 2% a ser un 33%. A un 3%, 0.0333. Por lo tanto, la humedad del hotcake, ahora sí, más 0.7751, 1 menos eso, nos da que la humedad del hotcake, ¿a cuánto llegó? A 19.16%. ¿Están de acuerdo? Entonces, con esto nosotros, pesando el hotkey antes y después, podemos obtener los valores de F, que en este caso sería, ¿sí? F vale, dijimos que vale 29 gramos, ¿están de acuerdo? 29. Y luego G, bueno, XG es una propiedad intensiva, no importa la base que tengamos o que estemos trabajando, nos queda que la humedad sería de 0.1916. Y luego ZG 0.0033 y XG, que es lo que tenemos acá, sería de 0.7751. 0.7751. ¿Ok? Más 0.0333 más 0.7751. Si nos da casi 1. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Estas son las propiedades intensivas. ¿Ok? Mándeme. No, acuérdate que una propiedad intensiva no depende de la cantidad de qué. De materia, o sea, no depende de la cantidad de hotcakes. ¿Estás de acuerdo? Aquí ya podemos regresar a nuestro valor original, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de identificar cuánto realmente es lo que se hizo, ¿no? Entonces ya tenemos estos valores, ¿no? Entonces vamos a regresar a nuestro balance, a nuestra base de cálculo original. Este ya es el diagrama. Regresando a nuestra base de cálculo original, regresando a la base de cálculo, podemos hacer un balance original. Yo haría un balance de sólidos, ¿vale? El balance de sólidos es el mismo, pero este era con la base de cálculo XC. Bueno, aquí ya tenemos el balance de sólidos. Para calcular G. Entonces G en este caso sería XC entre XG
Y esto nos va a dar cuánto hotcake prepararon. O sea, no se multiplica por 12, chicos, porque cada hotcake pesa diferente. ¿Están de acuerdo? O sea, tendrían que haber sido muy precisos, que sería 1347.77 por .5539, esos son los sólidos, entre .7751 nos da la cantidad de hotcakes preparados, 963.14 gramos. Eso es el G verdadero. Y del balance, alrededor de este balance, yo puedo obtener ¿quién? Ya puedo obtener lo que sería F, el agua evaporada. F. F va a ser igual a ¿quién? A G menos E. ¿Sí? F va a ser igual a, perdón, a G, a E menos G, ¿no? A E menos G. Entonces yo ya sé que E es 1347.77 menos. Y el agua evaporada va a ser igual a 384.63 gramos. Entonces ya tenemos todo. En la base de cálculo original sería 384.63. Y aquí, pues ya también lo calculé, el peso de toda la masa de todos los hotcakes. O sea, con hacer un hotcake podemos calcular a todos. Realmente tampoco es válido porque tendríamos que dejar el mismo tiempo todos los hotcakes, que se evaporara la misma cantidad de agua. ¿Están de acuerdo? Pero básicamente es lo mismo porque casi todos los hotcakes, mientras no se les haya quemado, podríamos decir que la propiedad intensiva se permanece constante, ¿no? Entonces sería G 963.14. Y entonces los valores para un solo hotcake, pues ya, bueno, voy a copiar este. No los necesito. Ahora, si yo viene el balance de calor, ¿están de acuerdo? Voy a hacer un balance de calor en dónde? Alrededor, ¿sale? ¿De quién estará bueno hacer el balance de calor? Alrededor del secado. O lo que ustedes llamaron como secado. ¿Están de acuerdo? Díganme si están de acuerdo o no, no me dejen solito, porfa. ¿Sí? Entonces voy a hacer el balance aquí. Perfecto. Y ese va a ser mi límite. Entonces el calor, bueno, aquí utilizamos una llamita, llama dibujo. Bueno, ustedes utilizan una resistencia, ¿cómo se llama? Una parrilla, cocina, dibujo. Usaron una de estas, ¿no? Una de estas parrillitas. Bien, qué rico se ve. Es un dibujo. Déjenme ver si podemos encontrar una más. Esta, con flamita. Esta. Ok, esto dio el calor, ¿están de acuerdo? La voy a poner aquí. Para hacer el balance de calor, ¿están de acuerdo? Ahora, aquí, ¿dónde entró calor, chicos? Vamos a meter los calores. ¿Dónde entró calor? Entra calor relacionado a quién? A la corriente de, ¿sí? ¿Quién más mete calor? Pues lo mete la parrillita. Mete la parrillita. Este es otro calor que entra. De hecho, es el calor importante del proceso. Aquí entra el calor. ¿Y quién saca calor? Pues lo va a sacar el vapor. Lo voy a poner de otro color. Va a salir ahí el calor. ¿Quién más saca calor? La corriente de los hotkeys. O sea, el hotkey salen calientitos. ¿Están de acuerdo? Y ¿quién más saca calor? ¿Alguna otra salida de calor?
Pues obviamente, y aquí no lo podríamos despreciar, estrictamente va a haber una salida de calor hacia el entorno. ¿Están de acuerdo? Entonces, pero lo vamos a tener que despreciar, porque calcular todo el calor que se estaba perdiendo hacia el entorno no va a ser posible. Entonces, este es mi balance de calor. ¿Alguna duda aquí, chicos? ¿Dudas? ¿No? Ok. ¿Vale? Entonces, sí se va a requerir o va a haber un gasto energético debido a la mezcladora, pero las propiedades intensivas necesarias para hacer un balance de calor serían las temperaturas. Entonces, ustedes podrían haber tomado las temperaturas de todos los ingredientes y al salir de la mezcla no hubo cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura y no hay cambio de fase, no hay lo que sería un proceso de calentamiento. Entonces, aquí está. Ahora, sí es importante la resistencia, la potencia de la resistencia, pero tampoco tiene mucho sentido calcular. Podríamos calcular cuánto calor se perdió al entorno. Eso sí. Es decir, podrían ustedes calcular con base en la potencia de la resistencia, ¿sí? Cuánto calor, la discrepancia. Y eso háganlo. Calculen el calor por la resistencia, o sea, de la bomba, cuánto calor se generó por la potencia durante el tiempo. Ahí sí es importante que hayan tomado el tiempo que tardaron en hacer un hot cake. ¿Están de acuerdo? Porque la potencia está en función del tiempo. Si no lo hicieron, pues no lo van a poder calcular. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el balance de calor del calor necesario, porque una cosa es el calor necesario para hacer el hot cake y otra cosa es el calor que proporcionó la resistencia en general, porque se va a perder al entorno y lo vamos a despreciar. Entonces, el calor del hot cake, ¿cuál sería? El calor de la corriente ¿quién? De la corriente E. Más el calor de quién? El calor necesario para hacer, y así le voy a poner, el hot cake. Porque el calor de la resistencia va a ser más porque se va a perder el entorno. ¿Sale? Es igual a quién? Al calor que sale. El calor de G más el calor de quién? De F más el calor que se pierde al entorno. El calor que se pierde al entorno, ¿ok? No, porque aquí no vamos a meter el calor. O sea, el calor de la parrilla, ¿sí? El calor que se pierde al entorno es el calor de la parrilla menos quién? El calor de la parrilla menos quién, chicos, menos el calor necesario para qué? Para hacer el hot cake. ¿Sí? O sea, estrictamente tendríamos que hacer, sería el calor que entra, sería el calor de la parrilla, o sea, esto ya es simplificado. ¿Ok? Fíjense, aquí el balance real sería el calor de la parrilla, que ese lo pueden calcular con la potencia, más el calor que se pierde al entorno. Entonces, si yo sustituyo el calor que se pierde es el calor de la parrilla, menos el calor necesario para hacer el hot cake, pasa, se elimina el calor y el calor necesario para hacer el hot cake no nos requiere calcular el calor de la parrilla. ¿Están de acuerdo? Si se fijan, este sería el balance. El gasto energético, va a haber un gasto energético para la mezcla, pero eso es otra cosa, no está dentro del balance de calor. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo saber que el calor necesario para hacer el hot cake y el calor de la parrilla sería cuánto calor sería con base en la potencia. ¿Midieron la potencia o algo así? ¿O les dio la potencia? ¿Y tomaron el tiempo que tardó en hacerse un hot cake?
Porque si se fijan, watts, ok, si te fijas, watts es joules sobre segundo. Un watt, potencia, déjenme lo pongo, potencia, es un vatio, sería un joule sobre segundo. Quiere decir que requirieron para que la resistencia funcionara, ¿cuántos joules por segundo? 850 joules cada segundo. Y por todo el tiempo que tardaron en hacer el hot cake, podrían hacer el cálculo de calor necesario para de la parrilla. ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para el calor de la parrilla, lo que podremos hacer es la potencia de la potencia por quién? Por el tiempo. Y eso me da el trabajo o el calor y hay o el calor necesario. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Pues aquí necesitarían el tiempo. Entonces, el calor necesario para hacer el hot cake. Entonces necesitamos tres corrientes, ¿se acuerdan? Porque para saber qué tan caliente está algo, se requieren varios parámetros. ¿Me dan los parámetros que se requieren? Estado de agregación. ¿Qué más? Temperatura, presión, composición, el CP, la entalpía. ¿Ok? Y esto nos da, también necesitamos la masa para saber qué tan caliente está algo. Y las corrientes son, sí, las que vamos a necesitar son em, F y G. ¿Ok? Entonces, si se fijan, el estado de agregación de es realmente semisólido, ¿no? Bueno, líquido, le vamos a poner líquido, ¿ok? Ahora, la mayor cantidad de sólidos es en la harina. Podemos buscar el CP de la harina. ¿Alguien ya identificó el CP de la harina? Coatepec Harinas. Aquí está el CP. El agua, espérenme. Creo que aquí está, miren. CP. Bueno, lo tendrían que buscar, ¿no? ¿Alguien lo tiene? Análisis de calorimetría diferencial. Bueno, si ya tienen el de la leche, pero el de la harina no, ¿no? ¿Cuál es el? ¿Les da la entalpía o lo que les da? Es que básicamente, si se fijan, ok, tendríamos que aquí sería conocer el CP de los sólidos, el CP de ¿cuál es el CP de la mantequilla? Esa sí nos importa. CP, ¿qué unidades? Kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. ¿Alguien tiene el de la harina, chicos? El CP del agua, ¿sabemos cuánto vale? 4.18, ¿no? ¿Nadie lo tiene?
Sí. Ok. Ah, pero es un CP molar. Ok. De la harina. Déjenme ver. ¿Alguien lo tiene? Porque vamos a considerar el CP de los sólidos. Miren, el CP. Miren. Ok, aquí está. Fíjense, este nos puede servir. Miren, es que nos dice que, por ejemplo, el CP de los carbohidratos es de 1.54 y el CP de la proteína es de 2, de las cenizas, bueno, de la fibra 1 punto algo. Entonces aquí estos son los CPs, ¿sí? Eh, les parece, si se fijan, cuál que consideramos a la harina? ¿Proteína o carbohidratos? ¿Les parece que lo consideremos como carbohidratos? Pero fíjense, está entre 1.54 y 1. O sea, es un intervalo por 10. Entonces sería, le ponemos 1.5488, 1.54. O sea, esto es una aproximación realmente, porque vamos a considerar el CP y aquí no le va a poner de harina, le va a poner sólidos. ¿Están de acuerdo? Y aquí le vamos a poner grasa. ¿Están de acuerdo? Entonces, la temperatura, aquí la temperatura, midieron la temperatura de entrada de la mezcla. Supongamos que eran 20 grados Celsius, ¿no? La presión es una atmósfera. Esto hace que el vapor, bueno, la presión la presión, ¿qué? La presión en la CDMX atmosférica. La presión de la Ciudad de México es de 585 milímetros de mercurio, ¿no? La presión sería 585 milímetros de mercurio. Ahí nos vamos a meter, hacemos una conversión para ver a qué temperatura hierve el agua a esa temperatura. Y aquí la composición es la composición que decimos, ¿sí? Sólidos X, XE. ¿Cuánto es XE? XE va a ser, de los sólidos fue 0.55. 5539 y de mantequilla 0.0238 y de mantequilla 0.0238. Del agua pues es lo que 0. Y para calcular el CP, acuérdense que el CP ponderado, y de una vez pongo la del agua, ¿no? Se tiene que hacer un CP ponderado, ¿están de acuerdo? Y, entonces Y sería 0.4223. Entonces básicamente tendría que calcular el CP ponderado de este. El CP ponderado sería la fracción por el CP de la grasa, bueno, de los sólidos, por el CP de la grasa, más el CP del agua por la fracción de agua, más el CP de grasa por eso. Y nos da el CP ponderado. Aquí en esta parte, como el F es puro, sacamos la entalpía de quién? La sacamos de tablas a esta presión. Nos podemos ir a una convertir milímetros de mercurio a bar. ¿Cuántos son 584? Dijimos en la Ciudad de México. 584. Vamos a ver. 585. La presión en la Ciudad de México es de 0.7799 bares. Y luego nos vamos a las tablas de vapor. Y aquí, en las tablas de vapor que tenemos, podemos bar absoluta. Vemos la temperatura a la que estamos trabajando, que el agua hierve en la Ciudad de México a 92.80. Aquí ya tenemos la temperatura.
Vamos a asumir que esa también es la temperatura del, ¿cómo se llama? La temperatura del hot cake, ¿no? Porque tiene agua. Podrá calentarse más porque como, bueno, más que calentarse podrá subir más su temperatura porque su CP va a ser menor, pero bueno, vamos a asumir eso. Aquí este es puro de tablas, directamente podemos sacar la entalpía de este. La entalpía de este es esta, literalmente, ¿sí? Y entonces acá calculamos el CP, o sea, también ponemos las fracciones, calculamos el CP y las tres entalpías. Con esto pueden calcular el calor necesario para hacer el hot cake y el calor de la parrilla, la potencia por el tiempo que estuvo, y entonces ya podemos calcular el calor que se pierde en el entorno. ¿Sí me explico? Para los kufis,